Muy buenas tardes a todos. Les saluda Lenoska Palma. Soy gerente de desarrollo de negocios de la línea de Cisco en Fastlane Latinoamérica. Quiero darles a todos la más cordial bienvenida a este seminario. Para quienes a lo mejor solo se inscribieron a una de las sesiones, comentarles que este es un seminario que pensamos para ustedes, todas aquellas personas pues que ya tomaron o están en el proceso de tomar la clase de CCNA en la versión 1.0 y que están en búsqueda de su proceso de certificación CCNA. Como saben, recientemente, el 24 de mayo de este año, Cisco hizo una ligera actualización de esta clase a la versión 2.0 y por eso hemos creado este seminario. Es un seminario que vamos a estar dando en el transcurso de 2 días, comenzando el día de hoy, un par de horas hoy y mañana concluimos el seminario en el mismo horario. Muchas gracias a todos por el interés, por participar. Quiero presentarles a Marta Camacho. Marta es CCIE Enterprise desde hace, ya creo que ya ganó su reconocimiento ahí de 20 años. Como verán, con mucha experiencia en la industria y evidentemente en las soluciones, en la implementación, también en la preventa y lógicamente en la educación de las soluciones de Cisco. Y ella nos va a estar guiando en el transcurso de estas sesiones. En caso de tener, como les decía, es un seminario de actualización. Vamos a abordar principalmente cuáles son las diferencias con la versión anterior del curso. Y en caso de tener alguna consulta al respecto, a su lado, en su pantalla de Webex, a su lado derecho, tienen las opciones. Verán que hay una que dice Q&A para las preguntas y por ahí las vamos a estar revisando, pues para ir dando respuesta. Bienvenidos y adelante, Marta. Hola, buenas tardes. No sé si se puede quitar el video porque creo que está todavía ahí de fondo, por lo menos yo lo escucho. No, Yo ya lo detuve, en teoría no debería escucharse. Por ahí ok. si me comentan en el chat si aún escuchan el video. Si aún escuchan el video en el visor de multimedia lo pueden detener. Correcto, Directamente ustedes, cada uno lo puede detener. perfecto. Eh, Me dicen ok. que no lo escuchan, entonces, bueno, un gusto, una vez más, bienvenidos. Adelante, Marta. Ya saben, cualquier cosa, por ahí tenemos el chat o bien tenemos la sección de Q&A para que nos vayan enviando sus consultas por ese medio y vamos a ir respondiéndolas. Buenas tardes para todos. Adelante, Marta. Tardes a todos nuevamente. Es un placer estar acá con ustedes. Hubo buena respuesta a la convocatoria de este pequeño seminario para actualización, pero algo que quiero poner en claro desde ahora es que lo que cambió fue el curso de la versión 1 a la versión 2. El temario de examen no cambió y quiero iniciar precisamente compartiendo el temario que se tiene en el curso. El temario, acá voy a hacerlo un poquito más grande para que lo veamos. El examen sigue siendo el 200-301. Bueno, perdonen, ahora que abrí aquí la presentación, se les perdió las preguntas, se les perdió el chat. Si se van totalmente arriba de la pantalla, les va a bajar una pestañita. Tienen, digamos, tienen como una pestañita roja y a la derecha de la pestañita roja les baja una pestaña con las opciones. Ahí pueden abrir el chat, ahí pueden abrir el Q&A también. Entonces, sin más, continuamos por acá. Les decía que el examen en sí sigue siendo el 200-301 del CCNA. Cuando Cisco cambia, agrega, quita o modifica en alguna forma el contenido del examen, cambia también de número. El que mantenga el mismo número significa que el examen, el contenido, se mantiene igual. Viendo un poquito acá el contenido a nivel de redes, ustedes en el curso
vieron los fundamentos de redes, vieron la descripción de las distintas características de la topología, lo que son las interfaces, los cables, de los distintos tipos que tenemos en redes, identificamos algunos problemas más normales en la parte de troubleshooting, con lo que son colisiones, errores, etcétera. Comparamos, hablamos de TCP y UDP y los comparamos entre ellos. Hablamos, y este generalmente es uno de los capítulos que más consume el tiempo en el CCNA, que es todo lo que es IP versión 4, el direccionamiento, etcétera, las redes privadas y redes públicas. También se habló de IP versión 6. Todo el temario este se conversó. No hay ninguna diferencia a nivel de wireless, algunos principios que se vieron, y a nivel de switch. A nivel de acceso, esto prácticamente incluso ni siquiera cambiaron las turbinas. A nivel de acceso, igual vieron VLAN, se vieron troncales, se vio el CDP, el LLDP, el Etherchannel. Lo que cambió ligeramente, digamos, el cambio en el curso, tal vez más notorio, es a nivel de wireless, pero ni siquiera a nivel de la teoría ni el temario de wireless, sino que a nivel, sobre todo en los laboratorios de wireless, había, creo que eran 7 laboratorios de wireless, ahora quedaron solo 4, eran los laboratorios basados en el Aeronet y ahora son basados en iOS XC, pero igual son simuladores similares. Después otra cosa grande, tal vez, bueno, a nivel de conectividad, toda la parte de lo que es ruteo, se incluyeron, que no estaba incluida, los comandos para la configuración del OSPF. Eso en teoría se ve durante el laboratorio, o sea, se ve la teoría del OSPF y después en la versión 1 se hacía el laboratorio en donde se usaban los comandos. Obviamente no vamos a configurar si no hay comandos. Entonces, digamos, esos son los cambios más grandes que hay en lo que es el CCNA. Entonces, quería empezar con eso para tranquilidad de ustedes, para que no sientan, uy, qué torta, acabo de llevar el CCNA y ahora es otro examen, es diferente, no voy a entender nada, no voy a saber de lo que me hablan. Muchas de las preguntas van a ser temas diferentes. Eso no es así. Si vemos a nivel de los servicios, igual se habló de NAT, del NTP, de HCP, del SNMP, el SysLock, calidad de servicio, lo que es FTP, TFTP. A nivel de seguridad son los mismos temas, donde se ve el concepto, se ve seguridad en capa 2, se ve cómo nos podemos defender o qué herramientas tiene Cisco para defendernos de lo que es la seguridad y también la seguridad a nivel de wireless. Y a nivel de programabilidad, básicamente aquí hay un temita, tal vez, digamos, hay una filmina de un codificador que en el 0, en el 1, solo se nombra y aquí se describe un poquito más. Creo que básicamente eso es la diferencia en lo que es programabilidad. Pero quería empezar con esto, no es que ya que dicha, bueno, preguntas y nos vamos. Quería como dar un vistazo general, aclarar que el temario del examen no ha cambiado, el examen sigue siendo de 2 horas. Cisco, aquí creo que está donde dice que son 2 horas, aquí es, no, ok. El temario, aquí están, 120 minutos, siguen siendo 2 horas, el temario es el mismo. Normalmente ustedes cuando inscriban el examen posiblemente les dan 150 minutos, porque en Latinoamérica reconocen que es en inglés y que es inglés de segunda lengua.
así ustedes tengan el inglés de primera lengua, como lo están haciendo en Latinoamérica, lo ven como inglés de segunda lengua y eso les agrega 30 minutos al examen. El porcentaje con el que se pasa Cisco no lo tiene publicado, pero es como un 85% de respuestas buenas. Recordar que tiene simuladores y por eso se recomienda no consumir demasiado tiempo en cada pregunta. Las preguntas solo son hacia adelante, o sea, cuando se le da next ya la respuesta fue la que fue. Así que a uno le suele pasar, uno le da next, uy, no era ese. Ya se fue esa pregunta con problema, pero ya pasó y seguir adelante y no seguirle dando vuelta a la pregunta que estuvo errónea. Hoy día ya se puede hacer remoto, se puede ir a sitio. Los exámenes tienen esas dos opciones ahora. Es con Proctor, es a libro cerrado, más bien remotos son como más estrictos. Yo he tenido la oportunidad de hacerlo en las dos modalidades y yo creí que en la casa era como más relajado, pero como lo están observando a uno, te tiran una pantalla. A mí me tiraron una vez una pantalla porque estaba viendo para otro lado y es que a mí me da por ver como hacia la esquina cuando estoy pensando. Entonces me mandaron un pantallazo, mantenga la vista en el monitor, en la primera advertencia, la tercera se le anula el examen, otra es que pensando estaba así, entonces no se tape la boca, la otra es que estaba leyendo, moviendo la boca, entonces si usted está hablando, estas advertencias, digamos que personalmente a mí me estresaron. Pero si ustedes pueden manejar eso, recordar que tienen que estar muy estrictos viendo la pantalla, sin mover la boca con la mirada en la pantalla, sin ver hacia otro lado, con las manos en el teclado, y eso lo pueden hacer desde la casa, tienen un proctor remoto. Si no, pueden hacerlo en sí. Ese es un poco el vistazo general de lo que sería el examen. Ahora, si no hay preguntas de este tema general que aprovechamos para decirles, pasamos directamente a lo que es revisar esos cambios que tiene el examen. No sé si hay preguntas, Lenos, si seguimos adelante. No tenemos preguntas de momento, sigamos. Ok, perfecto. Entonces, si no hay preguntas, el primero de los capítulos que se dieron, de los módulos que se dieron, es este de el funcionamiento de la red. En el funcionamiento de la red es el temario más básico, en donde vimos que en nuestra red está compuesta de distintos sitios, cada uno de estos sitios son LAN, que puede ser una LAN en oficina, puede ser por usuarios móviles, pueden ser oficinas remotas u oficinas ya más grandes como suelen ser las oficinas centrales. Vimos que hay distintas formas de conectar las distintas oficinas y que Internet hoy día se considera como uno de los accesos WAN, también accesos para conectar entre los distintos equipos. Vimos que existían los proveedores de interconectividad que a nivel WAN, digamos, esta conectividad de cada una de las LAN generalmente se hace a través de proveedores. La LAN generalmente le pertenece a cada una de las empresas. Hablamos también, o se habló en su momento también del modelo jerárquico, de arquitectónico, perdón, de la. Vimos que Cisco recomienda y lo recomienda desde prácticamente desde que empezaron a hacer las redes, empezaron a hacer redes de cierto tamaño, un modelo jerárquico. Aquí a lo largo del curso se vio siempre un modelo donde teníamos core y acceso. Este es el que se llama el TUTIR, que tiene dos niveles, el core y el acceso. El TRITIR lo que hace, es importante recordarlo, es agregar otro nivel acá,
en donde el acceso va a conectarse al de agregación o al de distribución y el de distribución al de core. Normalmente lo vemos así en redes, digamos, en un edificio en donde todos los distintos pisos convergen a un mismo piso. Aquí tenemos nuestro core en el campus LAN, que tenemos el core y el acceso a nivel de la LAN. Tenemos también la conectividad wireless y si, por ejemplo, tuviéramos en nuestra misma oficina, en nuestros mismos campus, el data center tiene su propia topología, pero a su vez se conecta al core. Del core es que se conectan los servicios WAN, perdón, que se conecta el servicio de Internet. El core es esa parte, ese corazón, ese centro de la red que permite interconectar las distintas partes. Y digamos que eso ya lo habíamos visto. Algo de lo que no se habló en su momento es algunos usos comunes de las redes de computadora. Normalmente vamos a la red la usamos para comunicar distintas cosas o distintas entes están comunicándose en la red. Hay comunicación entre humanos. Por ejemplo, en estos momentos estamos usando la red para comunicarnos entre humanos. Yo estoy hablando, ustedes me están escuchando, ustedes tienen la opción de realizar preguntas hacia nosotros. Entonces, esa es una comunicación entre humanos. Por ejemplo, aquí el ejemplo que nos da es que dos estudiantes se están comunicando a través del chat por sus teléfonos. Como decía, ahorita en Webex, cuando estamos chateando, cuando estamos haciendo una llamada por alguna de los servicios de voz sobre IP, todo eso son comunicación entre dos humanos. También, y es como empezaron originalmente las redes, es como comunicación entre dos equipos. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí el ejemplo que nos da son sensores de humedad que se conectan con los equipos del data center para estarle enviando los datos. Ahí no hay intervención del humano, está un sensor que está recolectando la información y lo está mandando al servidor, que puede estar en el mismo edificio, puede estar remotamente. Para cualquiera de los dos casos necesita la red para comunicarse. Otro un poco más típico es cuando se están haciendo respaldos, por ejemplo, de un servidor hacia el servidor de respaldo, ocupa la red para estar mandando. Ahí no hay intervención del humano, son dos equipos que se están comunicando. Y la tercera forma es entre los humanos y las máquinas. Aquí, por ejemplo, el ejemplo que nos da es cuando se están comprando tiquetes para ir al cine, por ejemplo. Entonces, una persona ingresa al sitio donde hay una aplicacioncita que se compra, se paga, pero del otro lado no hay un humano. Es un humano que está comprando tiquete en un equipo que tiene una aplicación que nos va a dar el tiquete. Algo más típico cuando estamos accediendo a una página web es un humano accediendo a esa página que es una máquina quien la tiene y que no va a haber un ser humano detrás. Entonces, esas son las tres formas de utilizar la red. Y también acá, para, vimos, y esta Filmina sí estaba, que la red en sí tiene varias características. Entonces, hablamos de la red, vimos un poco la forma en que Cisco recomienda, y esa misma Filmina del core, distribución, el data center, la WAN, el Internet, esa Filmina la vimos al inicio de cada módulo, en donde decíamos dónde nos vamos a concentrar en ese módulo. Pero dentro de la red se vio que la red tiene varias características, o sea que esta lista de características es lo que nos define nuestra red. Entonces, hay algunos elementos que son importantes. Uno de esos es la topología.
En su momento se habló de que la topología era la forma en que vamos a conectar los equipos, que normalmente podemos verlo en forma gráfica. Vimos que existía una diferencia entre la topología física y la topología lógica. Entonces aquí tenemos una topología. En realidad están representadas las dos. En línea continua vemos la topología física. La topología física es la forma en que se interconectan los equipos físicamente. ¿Quién está, si seguimos los cables, por ejemplo, quién está conectado con quién? A nivel inalámbrico, pues no hay un cable que seguir, pero ¿qué equipo está hablando con cuál equipo? ¿A quién le está entregando esos bits que salen de su interfase? ¿Quién es el equipo que lo está recibiendo y de quién está recibiendo esos bits? A nivel de los bits que envía. Esa es la topología física. Y la topología lógica es más bien la ruta que sigue ya, no a nivel de bits, sino que a nivel, por ejemplo, de capa 2. ¿Con quién es que está hablando para cada uno de los saltos de capa 2? Recordemos, cuando hablo de capa de bits, estoy hablando de capa física, cuando hablo de capa 2, estoy hablando de Ethernet, por ejemplo, ya de tramas. Entonces, por ejemplo, en esta topología, físicamente este equipo se conecta a ese switch por cable, entonces todos los bits que salen de este puerto llegan a este puerto. Luego los bits que salen de este puerto llegan a este puerto. Los bits que salen de este puerto salen de este puerto. Los que llegan a este puerto salen de este puerto. Y luego tenemos lo mismo entre estos dos puertos. Entonces uno, digamos, podría pensar que para que A se comunique con el servidor, se iría a este switch, a este otro switch y ya se le entrega. Pero de acuerdo a la configuración que tienen los equipos, etcétera, y ya como ustedes ya pasaron por el curso, podemos hablar abiertamente de VLAN. Si este equipo pertenece a una VLAN y este equipo de acá pertenece a otra VLAN, entonces no va a haber una comunicación directa. Necesito un equipo de capa 3 para que ellos se comuniquen. Y entonces ahí es donde entra la comunicación o la topología lógica que obliga a que las tramas que salen de A y que van hacia el servidor pasen por un enrutador. Entonces la topología lógica va a ser distinta a la topología física. Y como vimos, como hablamos hace un rato, la topología se recomienda hacerla en tiers, en niveles. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de esos tips. Este ejemplo, el que se usa en todas las ilminas, como hablamos, es de 2 tips, pero este es un ejemplo de 3 tips, en donde vamos a tener nuestro nivel de acceso, nuestro tier de acceso. Este tier de acceso, la función básica es conectar a los equipos, a los centros. Por eso es que se llama acceso, es darle acceso a esos endpoints, el acceso a la red, es la puerta de entrada de cada endpoint, la puerta de entrada hacia la red, la que le da el acceso. Después está el nivel o el tier de distribución, que en alguna literatura lo van a ver también como agregación. El de distribución, el objetivo es darle conectividad a cada uno de los elementos de acceso. Y está el de core, que es el que va a darle conectividad al de distribución. Entonces, normalmente esto se conectan en capa 2, los endpoints hacia su switch en capa 2. Siguen capa 2 desde el nivel de acceso hasta el nivel de distribución, pero para evitar un dominio de spanning tree muy grande, y estoy hablando temas que no son acá, pero estoy asumiendo que ya lo sabemos porque ya todos vimos el curso completo.
se vale hacer preguntas ahí si estoy tocando un tema que no tienen muy claro. Pero recordemos que el spanning tree lo que hace es evitarnos los loops. Es un protocolo necesario en los enlaces de capa 3 porque con loops tenemos tormentas de broadcast y llegará el momento en que no vamos a poder trabajar en esa. Entonces, necesitamos el spanning tree. Aquí, por ejemplo, tenemos loop, aquí tenemos un posible loop, aquí tenemos otro posible loop, aquí tenemos otro posible loop. Ocupamos definitivamente capa, spanning tree. Pero si tenemos todo en capa 2, vamos muy posiblemente a tener un dominio spanning tree muy grande y el spanning tree nos ayuda un montón a evitar los loops, teniendo redundancia, pero también es un protocolo que puede fallar con facilidad, que es difícil hacerle troubleshooting, que entre más equipos tenga en el spanning tree, más lento es en converger, más difícil es que converja, más fácil es que tenga problemas. Entonces, la idea es aquí partir y tener esta conectividad en capa 3. Ok, estos enlaces de acá, entre los de distribución, son capa 3. Este es una LAN, digamos, con sus VLANs, y este es otra. Este vuelve a ser capa 2, pero no es el mismo dominio que este otro, no trabaja con el mismo spanning tree. Estos equipos son equipos de capa 3. Esa es, digamos, la recomendación, la mejor práctica. Podríamos tenerlo y funciona todo con capa 2. En la práctica habrá momentos en que uno diga, bueno, tal vez mejor dejémoslo todo en capa 2 porque los switches que tengo no tienen capacidad de capa 3 y no tengo para invertir ahorita, pero la mejor práctica es esta. Esto de tener en el 3, en el 3-tier, tener en distribución la capa 3. Y acá volvemos a capa 2. Hablábamos de las funciones de acceso, es precisamente dar acceso a lo que son los endpoints. A nivel de core, lo que, lo que busco es la conectividad entre los distintos pedacitos. Entonces, aquí lo que más busco yo es velocidad. Anchos de banda grandes, que no me quede mucho haciendo cálculos o aplicando algún servicio, etcétera. En este de distribución es donde normalmente se ven los servicios. ¿Y a qué me refiero con servicios? Por ejemplo, aquí es donde normalmente pondría listas de acceso, donde tenemos capa 3 como lo estamos viendo, el DHCP lo puedo aplicar ahí, todo lo que son los servicios de red los puedo aplicar en la parte de distribución. Entonces, esta es una de las filminas que se agregan a al curso, al nuevo curso. Lo de 3-tier y 2-tier se supone que está desde antes, pero no había una filmina como que lo explicara detalladamente y es parte de lo que se incluye. Eso sería lo novedoso en este primer módulo. No sé si tienen alguna pregunta. No veo ninguna pregunta de momento, Marta. Les recuerdo a todos que para las dudas que puedan ir surgiendo, tenemos la sección que dice Q&A. Ven una Q y A. Nos pueden enviar por ahí sus preguntas y con gusto lo vamos a ir revisando. De momento Ok, podemos continuar. ahora que estamos presentando, les decía de la pestañita que tiene a la derecha como unas flechitas, ustedes lo bajan y en los puntitos que dice más, ahí abren y la primera es el Q&A o preguntas y respuestas, la primera opción, por aquello de que no hayan hecho preguntas porque no han encontrado dónde se hacen las preguntas. Entonces, bueno, eso concluye, digamos, el repaso que estamos dando a nuestro primer módulo. A nivel de la introducción de host a host, todo lo que es la comunicación, todo lo que es el modelo OSI,
en este capítulo se habla del modelo OSI, que de hecho se habla rápidamente, no se hace mucho énfasis como se hacía en cursos anteriores al modelo OSI. Y luego se concentra más en el stack de protocolos TCP/IP. En este no hay ni una filmina diferente, no hay ningún tema extra, es exactamente lo mismo que se vio en el curso original. Pero así como un repaso rápido, recordemos que el modelo de referencia OSI tiene 7 niveles. Esos 7 niveles va desde lo físico hasta el de aplicación. Pero al ser un modelo referencia, aunque es un estándar, no obliga que cada protocolo tenga que cumplir con esos 4 niveles. Y es de ahí de donde se saca el suite de protocolos TCP/IP. Sin dejar de cumplir el estándar, el suite de protocolos tiene solo 4 niveles. Une el físico y el de link o el de la data link. El de internet solo le cambia de nombre. Este era el de network y ahora le llama internet. El de transporte ni le cambia el nombre, se llamaba transporte, se llama transporte. Y el de aplicación nos une lo que se le suele llamar las capas superiores. El de sesión, presentación y aplicación. Entonces, por eso es que cuando uno explica modelo OSI, a veces cuesta mucho encontrar un ejemplo de un protocolo de presentación que solo sea presentación y que no incluya ni sesión de aplicación, porque ahora en TCP/IP los protocolos de aplicación o los protocolos de capa superior nos unen estos. Ahora sí es importante recordar que cuando hablamos de capa 1, 2, 3, 4 y capas superiores nos referimos al modelo OSI. O sea que aunque Internet sea el segundo nivel de TCP/IP, se sigue refiriendo como la capa 3. Aquí seguimos teniendo capa 2 y capa 1. Entonces, digamos, ese es un repasito muy general de lo que se tiene. Recordar que esos, digamos, esos son los protocolos. No sé si habrá alguna pregunta particular acá. Únicamente nos preguntaban si les estaremos compartiendo la grabación. La respuesta es sí. Luego de finalizar el seminario mañana se la vamos a estar compartiendo y también la van a encontrar disponible en nuestro canal de YouTube. Ya al finalizar la sesión les compartimos los accesos a nuestro canal también. Qué susto. Se me había olvidado grabar. Ya Gracias, Lina, ya por estoy haberlo grabando hecho. desde, sí, estamos grabándola ya. Sí, sí, disculpen porque sí, a mí se me ha olvidado. Gracias a Dios, Leno, sí se recordó. Ok, perfecto, excelente. Entonces, bueno, si no hay preguntas en este tema, el capítulo siguiente es lo que es el sistema operativo. El iOS, así como un poco como introducción, el iOS con la I mayúscula, las 3 letras en mayúscula, es el sistema operativo de Cisco, el sistema básico. De aquí este iOS ha ido teniendo distintos sabores. El que hoy se usa más para Enterprise es el iOS X. Pero digamos que su funcionamiento, cómo se entra, cómo se pasa de un lado a otro, etcétera, sigue siendo igual para el iOS inicial y para todos sus hijos, digamos, para todos los distintos sistemas operativos que han sido heredados con el iOS. Entonces ahora tenemos el iOS XE, el iOS XR, etc. El que más se usa es el iOS X. Ok, a nivel de sistema operativo, como vimos esta filmina, sí, la habíamos visto, para ingresar a los equipos traen la facilidad de modo gráfico, de configuración en modo gráfico. Por defecto se puede ingresar al modo gráfico,
en donde vamos a tener varias pestañitas para configurar cada una de las características. Este es, como la mayoría de los modos gráficos, es bastante intuitivo. Cuando decimos intuitivo, no es que no se necesite saber qué es lo que estamos configurando, pero no necesitamos aprendernos los comandos, no necesitamos, digamos, muchísimo detalle a nivel de nomenclaturas, etc. Pero es muy intensivo o más intensivo que la línea de comandos a nivel de consumo de recursos. Esta forma gráfica directamente en los equipos, yo casi que desde que tengo memoria, o sea, debo de haber empezado, ya voy para 30 años de haber ingresado a mi primer router. eh, llevo, llevo la cuenta porque estaba embarazada cuando ingresé al primer router y mi hijo está por cumplir 29 años. Entonces hace un buen ratito que trabajo con esto. Desde entonces ya estaba el modo gráfico. Pero si ustedes me preguntan, yo nunca he visto a nadie usar este modo gráfico como para el día a día. O sea, tal vez algún compañero que estaba ingresando y entonces que sus primeros pasos los dio en modo gráfico, pero rapidito se pasan a línea de comandos. Porque el modo gráfico no tiene el 100% de las características que uno puede configurar en línea de comandos. El examen está basado en la línea de comandos. Tal vez les pregunten que si existe el modo gráfico, qué ventajas o desventajas del modo gráfico, pero no les van a pedir que configuren nada en modo gráfico, no en los RAM. Este es basado en texto y consume menos recursos. Cuando ingresamos por primera vez a los equipos, ingresaríamos por medio de la consola y vamos a tener, por defecto, por medio de consola, vamos a tener acceso de una vez a la línea de comandos sin que nos pidan nada y vamos a verlo, no sé si logran verlo, igual hay una filmina más clara, que queda como mayor que. Ese mayor que, recordemos que significa que estamos en modo de usuario. Ya estamos en la línea de comandos, ya estamos en el shell, ya ahí podemos empezar a darle comandos, pero son mínimos los comandos que vamos a usar. Una vez que ingresamos por consola, que el primer paso sacado de la caja, un router, un switch, lo que podemos hacer para configurar es por línea de comandos por consola. Ahí vamos a configurar y ya podemos agregar configuración básica como que se ve en el último módulo, pero ya ustedes lo vieron, entonces configuración básica como un usuario, un password, una dirección IP, y ya vamos a poder accesarlo de otras formas. Entonces, vamos a poder tener la opción de administrar remotamente los equipos. Y ahí tenemos dos formas de acuerdo al tipo de equipo que sea. Por ejemplo, la forma remota standalone es que el usuario tiene una aplicacioncita, como por ejemplo un PuTTY, que es de uso, que es una aplicación libre de uso, gratis, en donde puede decirle que le haga idealmente SSH o puede, si así lo define si así lo permite las normas de la empresa, se le también telnet y acceder a los equipos, por ejemplo, acceder a los switches, acceder a los routers e incluso a los APIs. Pero normalmente el AP, lo que es el AP, va a estar administrado más bien por la Wireless LAN Controller cuando se tiene la administración centralizada. Entonces, hay APs que pueden, y eso se ve en wireless, que pueden trabajar lo que se llama standalone. O sea, el AP por sí mismo es un equipo autosuficiente y ahí le configuro todo y ahí él es el que hace todo el trabajo de todo lo que tiene que ver con el wireless y la conectividad hacia la red cableada.
Pero está también la forma centralizada de trabajar, que es cuando incluimos nuestra while LAN controller. En este caso, la centralización es precisamente la while LAN controller quien lo hace. Entonces, el administrador va a ingresar a la while LAN controller, va a configurar en sí la while LAN controller, pero también va a configurar no necesariamente directamente los AP, sino que le va a decir a la while LAN controller cómo va a trabajar la red inalámbrica, y los APs al ingresar a la red van a ir a buscar su while LAN controller y ella es quien va a entregarle la configuración. Entonces vamos a poder tener configuración de tanto standalone como centralizada. Ahora, una de las cosas que ustedes podrían estar pensando es como iOS, pero el wireless no es Ironet el sistema operativo. Bueno, Ironet fue una empresa que Cisco adquirió hace un montón de tiempo. Y Cisco siguió trabajando por mucho tiempo con ese sistema operativo, separando, teniendo un poco separada la forma en que se configura lo inalámbrico de la forma que se configura lo cableado. Pero con el desarrollo de los Catalyst 9000, saca los Catalyst 9800, que es una Wireless LAN Controller o una serie de Wireless LAN Controller, y los 9100, que es una serie de APs. Y estos trabajan con iOS X. Entonces ya la configuración tiene más estándar y por eso nos referimos aquí, o los ejemplos que damos es con wireless, aunque estemos hablando de lo que es el iOS. ¿Ok? Esa es, digamos, la forma en que vamos a contactar, que de hecho estas formas también valían cuando teníamos el Iron. Ahora, les decía que cuando entramos por primera vez a los equipos, por ejemplo, cuando accedemos a el equipo por consola, recién sacado de la caja, nos conectamos a la consola con el cablecito de consola, le damos Enter y nos va a aparecer el nombre del equipo, que por defecto el nombre switch si es un switch, router si es un router, y el signo de mayor que. Eso lo que nos está diciendo es que estamos entrando a un switch que se llama switch y en modo de usuario. Y ya aquí estamos en el modo de exec, modo de usuario, modo de exec, que es el más básico. Aquí vamos a poder ejecutar uno que otro comandito, sobre todo comando show para poder ver cómo es que funciona, cómo está funcionando el equipo, pero realmente muy básico los comandos que vamos a poder configurar y no vamos a poder hacer ningún cambio de configuración, no vamos a poder ver información importante de troubleshooting, por ejemplo, sino muy superficial de lo que está pasando. Para poder hacer algo más, necesitamos pasarnos al modo privilegiado. Y aquí es un poco la forma en que vamos a poder hacer. De el modo exe con modo de usuario, vamos a pasarnos al modo privilegiado. Este paso de aquí es con el comando N. Y una vez en modo privilegiado ya yo puedo hacer más cosas que en el modo de exec y además voy a poder entrar a configuración. Entonces, repasemos un poco el grafiquito. Si yo entré, tal vez si ya había algo de configuración, me pidió usuario y password para entrar a modo de exec, o si es la primera vez que entro y entré por consola, entré directamente. Con el comando enable puedo pasarme al modo privilegiado. Para devolverme, me devuelvo con el comando disable. Estando ya en el modo privilegiado, ya de aquí a acá voy a tener más cosas que puedo ver. En modo privilegiado, si me quedo en el modo privilegiado, puedo darle valor show. Por ejemplo, puedo cambiar el reloj a la hora que tiene el reloj de mi equipo. Puedo hacer algunas, sobre todo ver cosas
que no podía ver en el modo de Excel. Cosas un poco más sensibles, por ejemplo, puedo ver la configuración, que en el modo de Excel no lo puedo ver. Ahora, puedo pasarme de acá, además puedo entrar no solo a ver la configuración, que lo veo propiamente en el modo privilegiado, sino que puedo entrar a configurar. Y eso lo vamos a hacer con el comando config-dev. Y aquí vamos a entrar a modo de configuración global. En el modo de configuración global propiamente voy a configurar todo aquello que afecta al equipo como un todo. Por ejemplo, le puedo poner el nombre del equipo, le puedo habilitar el CDP globalmente a todo el equipo, deshabilitárselo. Puedo configurar un DNS para que él pueda estar viendo, traduciendo nombres a IPs. Puedo configurar cosas que me afectan al equipo completo. Pero además ya puedo ir a configurar cosas más específicas. En este ejemplo, y el ejemplo es porque lo que más se usa durante el curso, vamos a irnos a configurar interfaces y vamos a irnos a configurar protocolos de enrutamiento. Entonces, para irnos a configurar una interfase, vamos en el modo de configuración, vamos a irnos y decirle interface y el nombre e identificador de la interfaz. Aquí nos pasamos a configurar la Giga Ethernet 08. Si yo le doy router y el nombre y el identificador del protocolo de enrutamiento, como en este ejemplo, router o SPF8, me voy a pasar a configurar el protocolo de enrutamiento que le indiqué acá. Para irme, devolverme, me puedo devolver con exit. Igual, ya que a modo de configuración global es con exit. De modo de configuración global a modo de privilegio, me devuelvo con exit. Si quiero del modo de configuración de interfase, de router o de cualquier otra configuración específica, con él salto directamente al modo de privilegio. Recordemos que aquí también puedo hacerlo con control C, me devuelve de una vez al modo de privilegio. Esas son los cambios que hay en este capítulo. No sé si hay alguna pregunta, Lenos. No, ninguna de momento, Marta. Perfecto. El capítulo siguiente es ya propiamente lo que es la introducción a lo que son la LAN. Ya se habló de que la LAN es todo aquello que está localmente, geográficamente en nuestra vida. Y vimos, o se vio en su momento, que la LAN tiene varios componentes, que el equipo principal de una LAN, digamos, el más típico es el switch, al cual le voy a conectar los distintos endpoints que se tienen. Podemos conectar también router, vamos a conectar APs, que son igual el LAN controller, que son distintos elementos que también son normales de ver en nuestra red. Se habló en detalle de lo que es el switch y se nombró el hub, pero no se, o sea, se nombró tal vez quizás si el instructor lo hizo, si alguien preguntó, si el instructor se recordó, pero no se habló específicamente del hub, ni cómo funciona, ni nada de eso. El hub es el predecesor de los switches. El hub, yo lo que comparo el hub es como si cogiéramos estos cables, todos estos cables y los pegáramos, como que si les enrolláramos cada uno de los cablecitos de los 4 pares, de los 8 cables, de los 4 pares que tiene el UTP y los pegáramos los de cada uno de ellos. ¿Por qué es esto? Porque si este equipo manda un bit, por ejemplo, por este puerto, le llega un 1 a este hub, él va a replicar ese 1 en cada uno de los puertos. Si le llega un 0, él va a replicar el 0. El hub se dice que es un equipo de capa 1 porque él solo ve los bits. Es como un repetidor de múltiples salidas, por así decirlo, pero un repetidor
bit a bit. Él va a tomar en cada interfase cuando le llega un bit y lo manda hacia todas las otras interfaces. Y entonces por eso es que este hop o los hops solo pueden trabajar en half duplex. O sea, ellos sí tienen la potestad de oír y de hablar, pero no al mismo tiempo. Porque si en el momento en que este está recibiendo un 1, este recibe un 0 por acá, el hub no va a saber qué hacer con estos otros, que le mando el 0 o el 1, ¿cómo hago? ¿Cuál era el bit que tenía que mandarles? Y es donde se producen las colisiones. El hub es susceptible a colisiones, o una topología con hub es susceptible a colisiones, porque estos equipos, para hablar con un hub, estos puertos también tienen que estar en half duplex. Entonces, si este empieza a mandar el 1, digamos, aquí le empiezo a mandar el 1 por acá y este no le ha llegado y manda, no sé, un 1, 0, cualquiera, digamos un 0, cuando se topen aquí va a haber un choque, va a haber una colisión donde los voltajes se suman y entonces no se va a entender lo que se está diciendo. Entonces, por eso es que el hop es de capa 1, porque el bits, recordemos que la capa 1 se encarga de ver cómo es que identifico yo cada bit en la red. Entonces allí se habló del UTP, se habló de la fibra, se nombró el coaxial, también está el inalámbrico, que es en el aire, que vamos a tener cierta señalización para definir unos y ceros. Entonces, el hop solo ve bits y replica bits, es un repetidor de. Eso es lo que había de novedad, o lo que hay de novedad en este capítulo. No sé si hay alguna pregunta, ¿no? Ok, si no, vamos con el siguiente, es donde vamos a hablar del nivel de link, o sea, la capa 2, donde aquí en este capítulo nos concentramos sobre todo en la parte de lo que es Ethernet. Entonces, hablamos, o se habló en su momento, de las conexiones a nivel de Ethernet y como dijimos, hablamos de que bueno, el coaxial se nombró, es bueno saber que el Ethernet inició con cables coaxiales, era un boom en su momento, porque estaban iniciando la red de LAN, la conectividad entre red de LAN, y no había mucho uso en sí de la LAN. Pero el coaxial implicaba estar cortando a cada rato, era difícil de trabajar el coaxial. Y entonces es cuando ya vienen los switches, y luego, los hubs y luego los switches, y se empieza a trabajar con par trenzado, y más adelante viene lo que es la fibra óptica. Y aquí es donde viene la filminita, que es la filminita nueva, en la cual vemos un poco el concepto, un poco gráfico, esa conectividad a nivel de la LAN. Normalmente, digamos, estos dos equipos quieren comunicarse. Y estamos hablando, por ejemplo, de UTP. Aquí tenemos los conectores UTP. Resulta que este manda un 1, por ejemplo, bien clarito, pero conforme va pasando por el cable, va perdiendo potencia y va siendo como ensanchándose la base. Y entonces vamos a ir viendo que entre más lejos, menos va a entenderse que realmente era un 1. Si tenemos el equipo muy lejos, puede que ya el equipo que recibe no pueda distinguir entre un 1 y un 0. Por eso es que hay un límite de distancia que cada medio puede tener. Esto es, en el ejemplo está UTP, es válido para la fibra, solo que no es voltaje, sino es luz. Igual la fibra va perdiendo la potencia de la luz y llega un momento en que es difícil de distinguir qué es lo que se le está enviando. Entonces, cuando llega el switch idealmente debería tener una distancia tal que él puede interpretar
esa señal y el switch va a regenerar el bit o las tramas bit a bit que se quiere mandar. Entonces ya por aquí, cuando va a salir por uno de sus puertos, vuelve a salir otra vez enterito. Él llega, lo ve, lo lee y lo regenera, vuelve a hacer, no es que lo toma y sigue adelante sin hacerle nada. Él vuelve a generar ese. Importante, los pares que se usan a nivel son el naranja y el verde. Por eso es que cuando hacemos un crossover, lo que se hace es que se cambian, se cruzan la posición del naranja de un lado con la del verde del otro lado. Y viceversa, la del verde de un lado con la del naranja del otro lado. Y entonces, en el switch, digamos, en principio, en su origen, el switch va a estar recibiendo los bits en el par naranja y transmitiéndolos en el par verde. Y los endpoints en general, los routers, los APs, van a estar recibiendo en el verde y transmitiendo en el naranja. Por eso es que cuando conecto un switch a un endpoint o un switch a un router, no necesito cruzarlos. Pero cuando conecto dos switches, en el naranja ambos están recibiendo. Si pongo naranja con naranja, ambos están recibiendo, no se van a hablar. Y verde con verde, ambos están transmitiendo y no se van a hablar. Por eso es que necesito el crossover. Entonces es por eso que se tiene esa topología. Y aquí tenemos un poco cómo es que lo ve el estándar. El estándar de cableado estructurado contempla que en donde tengo que los equipos estén en un wiring closet, en un sitio donde voy a tener los equipos y luego normalmente vemos, digamos, tenemos un rack, bastante típico ver aquí los switches y ver acá varios patch panel, perdón, en donde tenemos los distintos conectores cableados hasta el lugar, digamos, el puesto de cada persona, cada escritorio. Entonces, esto lo que va desde el wiring closet hasta el socket RJ45 en cada puesto, se le suele llamar el cableado horizontal, porque precisamente normalmente se queda en el mismo piso. El vertical es el que normalmente se hace entre pisos y muchas veces se usa más fibra óptica. El cableado horizontal lo típico es tener más bien UTP. Y luego se considera del socket hacia la PC un cable UTP que a este se le suele llamar patchcord, un cordón de enlace. El estándar habla de 100 metros de equipo a equipo, en donde estos son normalmente 90 metros para dejar 5 metros en cada uno de, aquí digamos, entre el patchcore y el equipo, otros 5 metros. Eso es, digamos, cómo estaría lo del cableado horizontal, lo del cable UTP, que es el patchcore UTP, y los 100 metros que se tienen que contemplar es desde el switch hasta el end. Otra cosa que vimos ya viendo propiamente lo que son los equipos, vimos que existían distintos tipos de conectores. Bueno, estuvimos ahorita hablando de UTP, también este capítulo se habla de lo que es la fibra. Y vimos, o se ve en el curso, que existen lo que se llaman los SFP o los SFP Plus, que son como unos conectorcitos así alargaditos, en donde van a permitirse o tienen en los switches el espacio para ponerlos. Esos UTP, esos SFP, perdón,
lo que tienen es la circuitería para conectar al switch propiamente el plug del SFP, y del otro lado el jack para conectar el conector que viene ya sea de fibra o de UTP. SFPs hay para fibra y hay para UTP. Entonces, por ejemplo, aquí se tiene el switch sin los SFPs, aquí ya se tiene el switch con los SFPs, y lo ven, aquí está ya relleno esos huequitos. Y es a esos SFPs donde voy a conectar propiamente los switches, los cables. También hay algunos, sobre todo esto se da o se ve más en los puertos, en los switches de acceso, en los que vamos a tener más bien, no solo el espacio para ponerle los SFPs, sino que un slot para poner una tarjetita. En estos switches, por ejemplo, se puede escoger si tenemos, o sea, hay varios modelos, pero por ejemplo, si vamos a tener 2 puertos de 10 gigas o un puerto de 40 gigas o 4 puertos de 1 giga. Por ejemplo, vamos a tener opciones. Y ese slot es para poner una tarjeta con SFPs o una tarjeta con puertos UTP. Si son SFPs, vamos a poder ponerle SFPs de UTP o de fibra. Hay varios tipos, como les decía, de SFPs. En los SFP lo que me permiten es escoger el puerto que voy a tener. Toda la circuitería para recibir la señalización está ya en el switch. El SFP lo que permite conectar esa circuitería con el tipo de conector y el tipo de medio que se está utilizando. Entonces, hay para fibra óptica, como los LCs, que es el tipo de conector más usado por Cisco, o hay de cobre, que son para RJ45. Entonces, puedo tener combinación de puertos en el mismo switch, puertos UTP y puertos de fibra. Y existe un SFP especial, el de 40 gigas. Existe que en algunos de los switches, que es lo que se le llama multigiga. Multigiga normalmente se llama porque, digamos que tradicionalmente se tiene 10 megas, 100 megas, 1 giga, 10 gigas, 100 gigas. Digamos, creciendo de 10 en 10. Pero el multigiga es 2.5, 5, 40. Entonces, este puerto de 40 gigas es posible separarlo en 4 puertos de 10 gigas. Y para eso se ocupa un cable especial, es el breakout cable. Está el switch, que tiene un puerto de 40 gigas con un SFP, el QSFP. Esta Q es de 4. Entonces es un SFP para 40 gigas, al cual le puedo pegar otro puerto que también sea de 40 gigas, y ellos dos van a hablar a esa velocidad. Pero si lo que yo tengo que conectar al otro lado, por ejemplo, son servidores, que cada uno de ellos tiene puertos de 10 gigas, yo voy a querer aprovechar estos 40 gigas y separarlo en 4 puertos de 10 gigas, de modo que con un solo puerto, un solo QSFP, yo pueda conectar hasta 4 servidores. Eso es precisamente lo que me permite el breakout cable, que lo veríamos algo así, en donde se tiene de un lado un solo conector, que es el que va al QSFP, y del otro lado 4 conectorcitos, cada uno de ellos para conectar a enlaces de 10 gigas. Y entonces así puedo aprovechar los 40 gigas en 4 puertos diferentes. Ese, digamos, es a nivel físico, y la conectividad a nivel físico.
Otra cosa que se ve en este capítulo es ya propiamente la trama de Ethernet, que esta sí se vio, sí se tiene en el curso normal, en donde vemos que la trama es bastante sencilla. Primero tiene un preamble que son 8 bytes, que me permite sincronizar para que el otro lado, como, o sea, en Ethernet yo puedo estar totalmente callada y si necesito decir algo, puedo empezar a hablar en el momento que necesite hablar. Entonces, para que el otro lado que va a recibir pueda sincronizarse conmigo y saber dónde empieza cada uno de los bits para entender bien lo que estoy diciendo, es que va este preamble. Van 8 bits que siempre son los mismos, un 0, 6 unos y un 0 en cada byte. Y lo va a repetir 8 veces para que el otro lado le dé tiempo de sincronizar. Posteriormente ya viene propiamente la información básicamente la dirección destino, la dirección origen y ya el tipo que indica qué es el protocolo que está llevando esta trama. Entonces, la dirección origen que se pone es la dirección del equipo que está generando la trama, que está enviando esa trama, es la suya propia. Esta siempre es, digamos, le pertenece a ese equipo. Pero la dirección destino es a quien le voy a hablar. Y yo puedo hablarle, cada equipo puede, o cada comunicación puede estar destinada a un solo equipo, a un grupo de equipos o a todos los equipos. Entonces, es importante recordar que aquí esta dirección destino puede ser de básicamente 3 formas. La única es cuando un equipo le va a hablar únicamente a un equipo destinatario. De modo que si por alguna razón este equipo recibió esa trama, él pueda darse cuenta que no es con él. Cuando alguien llega y me va a hablar, digamos, cuando yo pregunto si hay preguntas, le digo, Lenos, hay preguntas. Cuando digo Lenos, todo el mundo sabe que estoy hablando directamente con Lenosca, no con los demás. En cambio, ahora que estoy explicando la idea o mi objetivo es que todos ustedes me estén oyendo. Entonces yo estoy hablando para todos. Lo que estoy diciendo, quiero que todos lo escuchen. Esa es una comunicación al estilo broadcast, donde yo estoy diciendo las cosas una sola vez, pero quiero que todos ustedes lo puedan escuchar, lo puedan interpretar, lo puedan entender y generar dudas, preguntas si acaso existiera. Esa es la otra forma de comunicarse. Pero hay una tercera, donde eventualmente yo no quiero hablar con uno solo ni con todos, sino que solo con un grupo de gente. En este caso se le llama el multicast. El multicast es cuando un equipo quiere hablar con un grupo de equipos, no con todos, de modo que si por alguna razón este lo recibe, inmediatamente puede decir, esto no es para mí, no voy a perder más tiempo viendo a ver de qué se trata. Pero sí estos y más de uno van a querer escucharlo, interpretarlo y ver qué. Por ejemplo, cuando se hace, una de las formas de utilizar el multicast es cuando se envía un streaming de video, porque que uno llega y abre y aquí me suscribo, eso se puede hacer por multicast, donde el equipo se suscribe temporalmente, ni la multicast ni la dirección broadcast le pertenecen a un equipo en específico. Los equipos lo que tienen es una dirección única. Y esa es la que van a usar como origen cuando están mandando la trama, perdón. Y entonces aquí vamos a ver, y este tal vez es de las cosas que no se ve en el 1, o sea, no, estamos viendo las nuevas filminas, pero los temas más o menos se tocaron. Este es uno de los temas un poquito nuevos. ¿A qué me refiero? A que con multicast
vamos a necesitar protocolos especiales, porque como les decía, el equipo que quiere recibir tiene que suscribirse a esa recepción, tiene que decirle a la red, señor red, yo necesito que me envíe lo que está destinado a este grupo. Entonces, por ejemplo, este servidor va a transmitir, no sé, el video del CEO porque dando un kickoff de un nuevo proyecto. Entonces, se le manda a decir a todos aquellos que están involucrados en el proyecto que a las 3 de la tarde del lunes tienen que enlazarse y que para enlazarse denle clic a este link. Y entonces, donde en esta PC, digamos, a nivel de aplicación, le dan clic al link, lo que va a pasar en capa 3 y capa 2 es que esta PC le va a decir a al router que ella se está uniendo a un grupo. Ese grupo está identificado por una dirección IP. Entonces, esto se va a hacer, el IGMP es el que permite que una PC le diga a su default gateway, yo quiero recibir la información destinada a este grupo. Y entonces, este router que ya conoce que este lo necesita y también este lo necesita, pero ya digamos, ya conocía que alguien lo necesitaba, va a ir a decir a la red de capa 3 que quiere recibir esa información. Eso a nivel de capa 3, a nivel de ruteo, se usa el protocolo de enrutamiento PIM, que es el protocolo de enrutamiento para múltiples. Entonces, él por enrutamiento le va a decir a este equipo, yo quiero recibir todo lo que está destinado al grupo tal. Y entonces cuando éste empieza a mandar las tramas, él sabe que se la tiene que mandar aquí, él sabe que la tiene que poner en la LAN, el switch también, si tiene la capacidad, va a saber que en este puerto lo quieren y en este puerto lo quieren, entonces lo va a transmitir por aquí y lo transmite por aquí, pero como nunca recibió la solicitud por acá, él no la va a mandar por acá. Esos son los protocolos a muy alto nivel de múltiples. Y eso sería lo que está en este capítulo. No sé si tienen alguna duda. Oscar, no sé si por ahí tenés alguna preguntita. No veo ninguna pregunta ni en el chat ni en el área de Q&A. Ok. Creo Ok. podemos seguir, pero si quieren para hacer un pequeñito break antes de pasar al siguiente capítulo, yo quisiera compartir rápidamente mi pantalla con un Slido. Quiero hacerles una consultita rápida para ver cómo más podemos ayudarles en su proceso de certificación. Voy a compartir rápidamente mi pantalla. Les pido a todos, aquí tenemos ingresar al slide o pueden hacerlo desde sus celulares usando este QR code o bien entrando a slido.com y colocando este número de sesión y este passcode. La pregunta es, ¿qué otras herramientas les ayudarían en su preparación para esta certificación? Entiendo que, bueno, como les comentaba al inicio, este seminario es un seminario de 2 días, de 2 horas de duración cada día. En breves minutos estaremos continuando. Y es un seminario de actualización para todas aquellas personas que han tomado anteriormente la clase CCNA en versión 1.0. Lo que Marta nos está comentando ahora justamente son esos temas o esos cambios que hubieron en el curso, como lo dijo, no necesariamente en el examen.
Pero bueno, nos interesa saber para saber cómo, qué otras herramientas podrían serles útiles en su proceso de preparación para la certificación CCNA o alguna otra futuro que quieran tomar, porque nos va a ayudar a saber en qué otros webinars pensar, qué otras herramientas podemos estarles compartiendo para ayudarlos en este proceso. Pueden responder. Ahí vemos que alguien dice laboratorios, perfecto. Luego nosotros nos vamos a quedar por aquí con esta información. Vamos a dar un par de minutitos más para que todos puedan participar y nos vamos a guardar esta información para seguir pues construyendo y ayudándoles con herramientas a futuro, ¿no? Así aprovechamos también ese breve receso antes de continuar con el siguiente capítulo. Ahí nos dicen labs, simuladores, algunos quiz, me imagino también simuladores de examen. Anímense, anímense a responder, que esto nos ayuda a mejorar y a ir viendo qué otras herramientas podemos ir sumando en futuros cursos, en futuros webinars que tengamos. Vamos a dar un par de minutitos más para completar este quiz. Como les digo, si todavía no hayan podido entrar, pueden leerlo con su celular con este código, o bien entrar a slido.com, colocar este número de sesión y ahí lo voy a poner passcode, el password. Ok, taller de ejercicios, exámenes de prueba, súper bien. Nos queda un minutito antes de continuar con la sesión. Listo, ahí ya tenemos otra persona compartiendo alguna información importante. Bueno, súper bien. Voy a dejar de compartir. Igual voy a dejarles abierto, como saben, está abierto el chat para ahí comentarios que quieran hacernos adicionalmente. Y vamos a regresar con Marta para continuar con la sesión. Gracias, Marta. Con gusto, Elena. Vuelvo entonces aquí a compartir. Entonces, el tema que continuaba es cómo vamos a inicializar con un switch. Entonces, bueno, aquí se habló un poquito de los switches, pero algo que sí se nombró o que normalmente se nombra, eh, pero sobre todo en la descripción del laboratorio, son las distintas partes, los componentes que tiene el switch. Recordemos entonces que el switch tiene la NVRAM. La NVRAM es no volátil, o sea que es una memoria RAM de lectura, de escritura y lectura que no se borra cuando se apaga y se enciende el equipo. Entonces, aquí es donde vamos a guardar la configuración, la Startup Configuration. Eso quiere decir la configuración que el equipo va a jalar y cargar en su memoria para que empiece a funcionar cuando el equipo arranca. ¿Y dónde la carga? En la memoria RAM, que es una memoria de lectura que puede escribirse, que puede cambiarse, pero al no tener el NV, es una memoria que al apagar el equipo se borró todo lo que hay ahí. Es mucho más rápida el acceso, la escritura, es mucho más rápida esa memoria. Por eso es la que se usa para la running configuration. La configuración compilada que está utilizando un equipo en cada momento está en la memoria RAM. Cuando guardamos, lo que hacemos es
hacer una copia en modo de texto, no compilado, sino en modo de texto en la NVRAM. Después tenemos otros dos espacios de memoria. Uno es la ROM, es Read Only Memory, que solo se puede leer. Esa memoria viene ya de fábrica impresa con la información. ¿Y qué información tiene? Tiene un pequeño sistema operativo que es el Bootstrap, que es un sistema operativo que permite que el equipo inicialice nada más. Y en ese modo de inicialización, él va a pasar un test en el que revisa cada uno de sus componentes, del CPU, las memorias, etc. Ese test es el POST y también se encuentra en la ROM. Y el tercer elemento que tiene la ROM es el ROM Monitor. Este es un mini sistema operativo en el que si por alguna razón el equipo no encontró sistema operativo porque estaba corrupto, porque se le borró, porque no existía, etcétera, o si el administrador le dijo que la próxima vez que booteara, bootee en ROM Monitor, entonces se va a quedar ahí. Cuando está en Room Monitor, no es un switch lo que está, es un equipo electrónico con acceso a cosas muy básicas. Cosas muy básicas como qué, cómo poder jalar un sistema operativo y cargarlo en la flash. La flash es donde está nuestro sistema operativo. La flash, el equipo trae en la tarjeta impresa una memoria flash, pero también tiene la capacidad de poner memorias flash externas por medio de USB. Y aquí es donde va a estar por defecto el sistema operativo, del cual va a cargar para ponerse a funcionar. Pero también podemos, como es una flash, vamos a poder guardar otros archivos, como por ejemplo respaldos de memoria. Podría tener de configuración, la configuración guardada con copy running startup, o puedo decirle copy running o copia startup a la flash dos puntos y le doy un nombre. Y ahí estaría haciendo un respaldo de la configuración, por ejemplo, en una tarjeta USB. Perfectamente podría trabajar. Otra de las cosas nuevas es que posiblemente a ustedes les llamó la atención que en el curso se veían los dibujitos, el dibujito de las luces se veían de switches viejos y bien viejitos, de 15 años o tal vez más. Aquí ya tenemos una imagen de los switches nuevos, donde igual vamos a tener un modo que nos va a permitir identificar qué significa cada una de las lucecitas. Vamos a tener aquí la lucecita para el sistema, que si el equipo está activo, que si está en stack, y aquí vamos a tener nuestra consola. Aquí tenemos si está usando Power over Internet. Entonces así va a ser, digamos, similar, donde con el modo va a tener un significado la luz que tiene el equipo, la lucecita que tiene cada uno de los puertos, pero ya ahora, digamos, con el que podrían toparse realmente en el día a día usted. Otra eso sería, perdón, lo que se tiene a nivel de los switches. No sé si hay alguna pregunta. No, seguimos sin preguntas. Ok, Continuamos. perfecto. Entonces, hablemos ya de la parte de capa 3, en donde es todo lo que es el Internet, el direccionamiento, el subneteo, y una de las filminas que agregan, que es tal vez bastante interesante, es de dónde es que se toman las direcciones IP. Una compañía va a requerir direcciones IP. Recordemos que cada compañía, cada empresa, cada persona individual puede usar las
direcciones privadas indiscriminadamente, sin pedirle permiso a nadie, puede hacer lo que quiera dentro de su red con esas direcciones privadas. Pero para que un paquete navegue en Internet, tanto la dirección IP origen como la dirección IP destino tienen que ser direcciones públicas. Y esas direcciones públicas necesitan estar entregadas por alguien con autoridad. Entonces, ¿qué dirección o quién es el que tiene esa autoridad? La organización, el organismo que administra los recursos de Internet se llama el ICANN, Internet Corporation for Assignment Network and Numbers. Esto IANA es, digamos, uno de los departamentos que es el que se encarga propiamente del direccionamiento. El IANA tiene, o el ICANN tiene los RIR, que son Regional Internet Registry. Esto es un RIR estamos por continente, pero en Latinoamérica o en América se tienen dos, el de Norteamérica y el de Latinoamérica. Y entonces el IANA o el ICANN le entrega a cada RIR un grupo de direcciones IP. La idea es que haya como continuidad, porque al inicio de Internet fue un desastre, todo el mundo con direcciones no eran continuas, era difícil el estar haciendo sumarización, entonces las tablas de enrutamiento crecieron abismalmente. Entonces el ICANN decide ya regionalizar y decir, bueno, en cada continente van a haber grupos de direcciones continuas. Y la idea es que cada proveedor de servicio también tenga grupos de direcciones continuas, porque el RIF le va a entregar a los proveedores de Internet direcciones IP. Y esas direcciones IP son los que los proveedores de Internet le entregan a su vez a las compañías, a cada uno de sus clientes tiene derecho a tener direcciones IP. Entonces, los clientes o las compañías, las empresas, organizaciones, etcétera, que van a entrar a Internet, van a solicitar las direcciones IP al proveedor de servicios. Y el proveedor de servicios, ¿quién le va a entregar alguna de sus direcciones IP? Esta es, digamos, la jerarquía que se tiene a nivel del direccionamiento, que vale igual para IP versión 4 como para IP versión 6. Ya yo sé que todos ustedes vieron direcciones, IP, y vieron cómo es que funcionan, etcétera, pero parte de la novedad es cómo define o cómo la analogía que hace, que se está haciendo en el curso con el direccionamiento. Se hace una analogía con una carta escrita, con una tarjeta postal que uno quiere mandarle a alguien. Normalmente cuando uno manda una tarjeta o cuando manda una carta escrita por correo tradicional, va a poner el destinatario y va a poner el remitente. Y luego ya viene el contenido de la carta que se va a mandar. Entonces, con esta dirección destino, es que uno va y lo pone en el buceo de correo, va a la oficina de correo y lo entrega. Y en las distintas oficinas de correo de cada provincia, de cada departamento, de cada país, de cada sitio, va a ir salto a salto distribuyendo esa carta hasta llegar al destinatario final. Ese destinatario final es esta señora Jennifer Green. Entonces, por ejemplo, uno lo deja en el buzón que está en la esquina de su barrio, no sé, de su habitación. Después en la oficina de correo llega, lo recibe y alguien empieza a revisar y dice, bueno, esto va para tal lado, y entonces alguien coge esas bolsas y las entrega a
las oficinas centrales, y esas oficinas centrales, bueno, esto va para cada país, lo distribuye por país y lo envía al país, en el país nuevamente lo distribuye y va, digamos, salto a salto. Exactamente así es como funciona el IP, tanto el IP versión 4 como el IP versión 6. Vamos a tener un identificador que es nuestra dirección, que la dirección IP, que nos identifica en dónde es que estamos y nos identifica quiénes somos en esa red específica, y la red que viene a ser como las oficinas de correo, salto a salto va a hacer llegar cada paquete que viene hacia mí, va a hacérmelo llegar, salto a salto. Esa es una homología que tal vez me parece interesante revisar. Otra homología que hace para la descripción del binario es el hecho de que hay muchas formas de poner los números o muchas formas de identificar una cantidad. Aquí, digamos, lo que hace es decir, bueno, tenemos los números romanos y los números decimales que son los que usamos ahora. Es una forma muy similar de utilizar, son dos formas de expresar una cantidad. Entonces, por ejemplo, esto de acá significa, este significa 1000, este significa 900, este significa 50, creo, no, 10 menos 50, esto significa 40, perdón, significa 90 y esto significa 5. Y entonces ahí hacemos la operación y nos va a dar 1994. Esa es una forma, digamos, de ir con una nomenclatura diferente el poder expresar. ¿Y cuál es la idea de esta expresión? Bueno, entender que hay formas diferentes de expresar números y que precisamente la que utilizamos en redes es la binaria, en donde vamos a estar expresando las cantidades, pero en forma diferente. Cada una de los dígitos que usamos en binario, digamos, las cifras que usamos en binario va a poder tener el valor de 0 o de 1. Pero cada posición de esa cifra va a identificar el valor que tiene. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que 5 lo vamos a expresar como 1, 0. Y como similar a los números romanos, que cada uno de las letras tenía un significado, aquí, y que para sacar el número en decimal, como lo usamos normalmente, teníamos que hacer una multiplicación y luego sumar todos los resultados. Igual es como hacemos en binario, que cada uno de los dígitos de binario tiene un valor igual a 2 a la n, donde n depende de su posición, empezando de 0 hasta 7, en el caso de las direcciones y preversión 4, de 0 hasta 7, y sacando potencias de 2. Eso nos va a dar los valores que ya conocemos bien, de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Y que vamos a multiplicar el valor de la cifra por el dígito que está en cada una de las posiciones, y luego vamos a sumar todo y ahí es donde vamos a obtener el decimal. Básicamente esto es lo que habría en lo que es el direccionamiento IP. Si no me equivoco. No sé si hay alguna pregunta aquí en binario. No. Ok. Vimos, bueno, cómo sacábamos el direccionamiento IP, también siempre estando aquí en lo que es capa 3, se habló del subneteo. Entonces aquí no es tanto nuevamente un temario nuevo, sino que una ilustración un poquito diferente, en donde vimos que cuando teníamos una red plana, que se suele llamar, que son redes todo con switches,
todo en una misma red o subred IP, teníamos varios problemas. Primero, las políticas de seguridad. Es difícil de implementar seguridad entre dos equipos que están conectados en capa 2. Hacer el troubleshooting es más difícil entre más equipos tenga conectados entre sí en capa 2. Vamos a desperdiciar direcciones IP y es algo que no podemos darnos el lujo. Bueno, ahora con IP versión 6 ya nuevamente volvemos a adquirir más direcciones, pero es algo que no podemos darnos el lujo, si, sobre todo si estamos en IP versión 4. Y luego los broadcasts, cuando tenemos muchos equipos, como hablamos, el broadcast lo vimos para concepto de capa 2, pero también ya sabemos que el broadcast también es un concepto de IP versión 4 en capa 3. Y entonces, y además es algo importante que el broadcast no es un error. O sea, hay errores en los equipos que les da por tirar broadcast. Eso sí, o sea, puede ser un error, pero el broadcast es un mal necesario, es algo que se ocupa para algunos protocolos. Entonces, cada vez que se manda un broadcast, todos los equipos de la LAN van a ser interrumpidos. Y es por eso que se incorporan las subredes, en donde vamos a poner algún equipo de capa 3 que nos permita separar los distintos segmentos, partir mi red, y entonces ya ahora los broadcasts, por ejemplo, se quedan aquí, se quedan aquí, se quedan aquí. Cuando yo necesito poner seguridad entre estos dos equipos, tengo el router que me pone seguridad. Voy a tener mucho más control de los errores en un área más pequeña, que voy a poder entonces tener un troubleshooting mucho más fluido, mucho más sencillo. Y aquí está el ejemplo que digamos que lo novedoso, en donde tenemos una, digamos, una topología con un subneteo mucho más grande que lo que se veía anteriormente. Entonces vamos a ver una red mayor, en donde vamos a ver equipitos que tenemos nuestros switches, pero que tenemos más subneteo. Estamos incluyendo más capa 3. Aquí tenemos una red, por ejemplo, aquí tenemos una VLAN. Aquí posiblemente podamos tener separados alguna otra VLAN, o aquí tenemos otra VLAN, otra red independiente de esta, que para que este se comunique con este, por ejemplo, necesita pasar por un equipo de capa 3. Eso ya me limita los broadcasts, eso ya me permite agregar listas de acceso, por ejemplo, o algún nivel de seguridad. Eso además me reduce el dominio para un troubleshoot. Igual, para que cada equipo, este equipo, por ejemplo, pueda acceder a cualquiera de estos servidores, va a necesitar pasar, y en este caso, por lo menos por dos equipos de capa 3, o dos o tres. Entonces, me va a permitir mucha más flexibilidad en este sentido. ¿Preguntas? Esto es lo que sería a nivel de capa 3, ¿no? No, ninguna. Ok, si no hay preguntas, hablemos, vámonos a capa 4 y capas superiores, hablemos de la capa de transporte y de la capa de aplicación. Vimos que, que en capa de transporte hay sobre todo dos protocolos. Hay dos protocolos que son los más importantes o los que más se utilizan, que son el TCP y el UDP. Vimos que tienen características muy diferentes uno de otro, en donde el TCP es orientado a conexión. Lo que quiere decir es que cuando él va a empezar a hablar, primero establece la sesión antes de empezar a pasar tráfico de usuario final. Además, él va con cada segmento que él mande, él espera que le den acuso de recibido. Y para poder tener acuso de recibido, él va a numerar sus paquetes.
El UDP, por su lado, es el hermanito fresco, digo yo. El hermanito del TCP que sí manda tráfico de aplicación, él lleva el tráfico, pero lo que se llama el mejor esfuerzo. ¿Quiere que se lo mande? Sí, tome, ahí está. Llegó, que dicha no llegó, no es mi problema. Él no es orientado a conexión. Cuando tiene que mandar algo, simplemente lo manda. No se asegura de que el otro esté del otro lado, no se asegura de que el otro tenga recursos para atender la comunicación, solo lo manda. Si se perdió, se perdió. A mí ni me cuenten, porque no numero esas tramas, esos segmentos, no los está numerando, simplemente él toma y lo manda. Tiene que mandar algo y lo manda, tiene que mandar algo y lo manda, sin tener un acuso de recibo. Esos son algunos son los dos protocolos más importantes que se tienen. Y a nivel de TCP, como decíamos, vimos que está lo que es inicialmente, antes de mandar ya tráfico de usuario final, el primero establece la comunicación y eso lo hace con lo que se suele llamar el three-way handshaking. El three-way handshaking es que cuando necesita mandar una comunicación, necesita hablar con eso. Entonces le va a mandar un segmento donde le dice, básicamente necesito hablar con una banderita que se llama SIN. Le va a responder, recibí tu solicitud y yo también estoy dispuesta a conversar, y de regreso va a recibir tu sí. Esos son tres segmentos, por eso se llama three-way handshaking. A partir de ese momento ya está la comunicación establecida y ya se puede empezar a mandar el tráfico que el protocolo de aplicación le entregó a, en este caso, TCP. Una vez que establece la comunicación, vamos a tener lo que es el reliability, o sea que todo segmento necesita el acuso de recibo. Entonces, vamos a tener acá hasta aquí es nuevamente el three-way handshaking, donde voy a mandar el SIN en 0, el AC en 0. Cuando recibe, entiende que es que este equipo, el host le quiere hablar en TCP. Después, él le va a responder siempre con el SIN en 0, pero con el AC en 1. Esto quiere decir, quiero sincronizar, pero ya le estoy dando acuso de recibo. Entonces, cuando recibe, ya él va a contestar con el SIN en 1, y a partir de ahí el SIN se quedó en 1 el resto de la conversación. Y el AC va a estar en 1 el resto de la conversación, porque ya todos los segmentos van a incluir un acuso de recibo. Y una vez que ya tenemos la sincronización, ya empezamos a mandar información de la aplicación. Y aquí, bueno, como vemos, el SIN se va a mantener en... Ok, perdón, este no es el SIN, este es el número de secuencia. El número de secuencia estaba en 0, ya aquí el mando, el primero, está en 1. Entonces aquí vamos a tener el primero que él va a mandar ya con tráfico de usuario final, o tráfico del protocolo de aplicación, va a mandar 200 bytes. Su número de secuencia es 1, su número de secuencia es 1 y el número de AC es 1. Esto lo que está diciendo es, este es mi número de secuencia, partamos de 1. Estoy mandando 200 bytes y estoy esperando a que usted me mande el byte número 1. O sea, recibí el 0 hacia atrás. Básicamente no he recibido ningún byte de protocolo de aplicación. Le va a responder. Entonces, él le va a responder diciendo
estoy esperando recibí correctamente todos los bytes del 200 hacia atrás. Él mandó del 1 al 200. Estoy esperando el 201. Mi número de secuencia es 1 y le estoy mandando 300 bytes. Entonces se le va a responder diciendo mi número de secuencia es 201, porque ya había mandado 200, ahora sigue a partir del 201. Y estoy recibiendo correctamente o recibí correctamente el 300 hacia atrás. Ahora estoy esperando el 301 y ahora mando 400 bytes. Entonces, estos 400 se los voy a sumar, si lo recibió correctamente, se los sumo a estos 201 y ya le estoy diciendo, recibí perfectamente del 600 hacia atrás, estoy a la espera del 601. Mi número de secuencia es 301 porque empezó con 1 más 300, entonces este número de secuencia es 301 y ahora estoy mandando 800 bytes. Y así va a ser la comunicación. Cada vez que se manda un segmento, se va a estar diciendo hasta cuál número de byte es que recibí correctamente. Y voy a llevar esa secuencia y voy a ir aceptando cada uno de los segmentos. Si por ahí, por ejemplo, se perdiera este que le mandó 800 bytes, él o le llegó con errores, él va a volver a decir, estoy esperando el 301, lo que quiere decir que no he recibido ni el 301, ni el 2, ni el 3, hasta el 800 y el 1100, hasta el 1101, digamos que es el que debería ser. Entonces, esa es la forma en que él va a estar haciendo acuso de recibir. Eso a nivel de transporte. También tenemos en este capítulo, como dijimos al principio, se habla de el nivel de aplicación. El nivel de aplicación es importante hacer una salvedad. No es lo mismo la aplicación informática que el protocolo de aplicación. La aplicación informática normalmente utiliza un protocolo de aplicación. Por ejemplo, un browser va a utilizar el HTTP. El HTTP es el protocolo de aplicación, pero el browser, Chrome, Firefox, esos son aplicaciones informáticas. Cuando nosotros escribimos aquí tacataca.com, por ejemplo, hasta que le damos enter, antes de darle enter, estamos usando la aplicación informática localmente. Cuando le damos enter, el equipo, la aplicación informática va a utilizar el protocolo de aplicación para ir a pedir la página que estamos requiriendo. Y vimos que en el ejemplo del HTTP es un protocolo de aplicación al estilo cliente-servidor, el browser es el cliente, el servidor es el que tiene la información que queremos ver en el browser. Vimos que es stateless y no orientado a conexión. Eso quiere decir que donde va y solicita una página, le regresa la respuesta y si vuelven a solicitar la misma página, él tiene amnesia, se le olvidó lo que había solicitado antes, con quién se comunicó, no lleva un control de cuál es la comunicación que tenía anteriormente. Y luego es independiente de medios, o sea que puede trabajar igual sobre Ethernet, sobre PPP, sobre cualquier protocolo. Vimos que es un protocolo de pregunta-respuesta, o sea, más bien solicitud-respuesta. Solicito que me envíe el contenido de este y le doy el sitio y él me responde con este contenido. Entonces aquí vamos a ver cómo es el protocolo en sí. Es un get, el comando get, y con la información de qué es lo que quiero solicitar, es que se hace la respuesta, el request. Y de respuesta me viene el contenido de lo que le estuve solicitando. ¿Cuál? Cuando viene y voy a solicitar incluso al mismo servidor y todo igual,
Otra cosa es una comunicación desde el punto de vista de HTTP totalmente independiente a la anterior. No hay, como vimos en el TCP, un número de secuencia, no hay, simplemente hago la solicitud y me responde. Y esa comunicación hasta ahí llegó. Quiero hablar con el mismo servidor, pedirle otra cosa al mismo servidor, es como si fuera la primera vez que me voy a comunicar. Entonces, ese es básicamente lo que es el TCP/IP. A nivel del DNS, también se vio que era un protocolo de pregunta-respuesta, en donde este equipo necesita contactar, por ejemplo, a web. Alguien le da en el browser www.google.com y el equipo necesita una dirección IP para poder formar el paquete. Entonces, este equipo va a ir a preguntar a su servidor de DNS cuál es la dirección IP que le corresponde a este nombre. Eso es lo que hace el DNS. Pero el DNS tiene ciertas, digamos, cierta estructura. No es simplemente mi servidor, porque mi servidor local no va a tener toda la información de Internet. Entonces, aquí vamos a tener cierta jerarquía a nivel de lo que es DNS. Entonces, vamos a ver, este equipo necesita traducir. Entonces, va a preguntarle a su DNS quién es, en el ejemplo, google.com, cuál es la dirección IP de www.google.com. Si este lo tiene, porque cuando un servidor de DNS averiguó la dirección IP de un nombre en específico, lo guarda por un tiempo en caché. ¿Cuál tiempo? El tiempo del que le dijeron cuando preguntó. Si este lo tiene, va a responder de una vez. Pero si no lo tiene, va a ir a buscar a un servidor de DNS, un servidor root. Existe cierta cantidad limitada de servidores roots globalmente. No es tan limitada, no son 2 o 3, es una cantidad de varias decenas, pero no mucho más que eso. Entonces, básicamente, él conoce quién tiene los .com, quién tiene los .net, o quién tiene, por ejemplo, google.com, digamos, de primer nivel. Y entonces él le va a decir, mira, yo no tengo ese nombre específicamente, pero yo te puedo comentar que lo revises con este servidor. Y entonces vamos a ir a revisar con el TLD, que por ejemplo el de .com, el de google.com. Y este le va a decir, si lo quiere ese detalle mejor, el de Google específicamente es este de acá, y ese es el que tiene, digamos, el servidor autoritativo, el que tiene específicamente toda la información de google.com. Entonces ya este sí le va a responder quién es www.google.com. Quien le va a responder a el equipo es su servidor de DNS. Entonces, el equipo solo conoce a su servidor de DNS. Y este servidor de DNS es el responsable de ir a averiguar y hacer tantas preguntas como sea necesario para poderle contestar él mismo a sus clientes. DNS es un proceso de cliente-servidor. Entonces, ese es el proceso que se sigue con DNS. En este servidor es un servidor recursivo, un resolver, un equipo, un servidor que hace consultas recurrentes para resolver lo que el cliente, lo que su cliente le solicita. Y eso, bueno, es el temario a nivel de capa 4 y capas de aplicación. No sé si hay preguntas acá.
No hay preguntas, pero ya estamos en el horario para finalizar la sesión de hoy. Yo quiero agradecerte igual a todos quienes nos acompañaron. En caso, como les comentábamos al inicio, esta es una sesión, es un seminario de actualización de 2 días, en el mismo horario, ambos días, con duración de 2 horas cada día. En caso de que ustedes no estén registrados para el seminario para el día de mañana, permítanme un momento, ya les vamos a compartir el link. Quédense un momento aquí por el Webex, el link para que se inscriban a la sesión de mañana en caso de aún no tenerla disponible. Aprovechemos estos minutos que nos quedan un par de minutitos para ver si alguien tiene alguna duda, algún comentario, preguntas, y en breve ya les compartimos el link de inscripción para la continuación de este seminario el día de mañana en caso de que aún no lo tengan. Gracias, Javier. Ahí nos está diciendo que hasta mañana. Aquí ya les estoy colocando el link para mañana en caso de que aún alguno no lo tenga, para que se registre para la sesión de mañana. Quienes ya los tienen, pues excelente. Como les comentamos, luego de la sesión de mañana vamos a estarles compartiendo a todos eh, la grabación de la sesión. Y bueno, estén atentos. También los invito a seguirnos en redes sociales. Aparecemos como Fastlane Latam en todas las redes sociales. Pueden por ahí seguirnos y también estar actualizados de próximos eventos que vamos a estar realizando. Ya mañana al finalizar la sesión también les comentaremos qué otros eventos en diversos temas de tecnología estaremos realizando para que participen si son de su interés. Tengo una consulta. eh, si hay asistencia. No, no estamos llevando propiamente una lista de asistencia, Enrique, pero bueno, si ustedes lo requieren, por ahí podemos pasarles alguna para la justificación en sus empresas. Igual nos vemos mañana. Mañana recuerden, va a estar abierto, vamos a continuar con el foro abierto también en el chat. Y en la sección de Q&A para otras preguntas o consultas que puedan traer referentes a estos temas. No, Javier, no se dará una constancia porque es un seminario estilo webinar, ¿no? Es una sesión más bien de actualización. Muchas gracias a todos una vez más. Ahí les compartí el link para registrarse a la sesión de mañana, que es continuación de la sesión del día de hoy, en caso de que aún no lo tengan. Y como les decía, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, Fastlane Latam, para también que estén atentos a futuros eventos que estamos realizando en diferentes temas de tecnología. Gracias a todos, nos vemos mañana. Gracias, Marta. Gracias, con gusto.